Sí, muy buenas noches. Para mí esta fue una experiencia eh, muy importante, porque al mismo tiempo observé jóvenes que en realidad quieren enfrentarse aún en la incertidumbre a ello, y yo felicito al colegio y a todas las personas que hicieron posible este diálogo, en el entendido como un diálogo por ciclos y por procesos, así que para mí altamente satisfactorio la permanencia en este lugar histórico muy importante de Copán. Muy acertado, doctor, esa manera como progresivamente usted va como poniendo la realidad de nuestro país y luego cerrando también con ciertas reflexiones y obviamente pues consejos para estos muchachos que van por ahí por el tema de las empresas y ese rubro. Sí, sin duda alguna, y yo creo que al mismo tiempo esto significa también darles algunos elementos capitales para que pueda entenderse el complejo mundo en el que vivimos, y al mismo tiempo yo diría cómo enfrentar también una situación tan eh, yo diría, no siempre tan fácil como la sociedad hondureña, pero encontré en realidad jóvenes completamente dispuestos a dar los pasos hacia adelante, y eso es importante, una actitud proactiva, creativa y al mismo tiempo yo diría coherente con las necesidades hacia el presente y el futuro de cada uno de ellos. Doctor Ávila, la situación en el país es propicia para el tema del emprendedurismo en este momento. Sí, es capital. No podemos considerar nosotros que todo debe venir precisamente desde el gobierno, por un lado, y o desde determinados sectores económicos que ya no tienen espacio exactamente para poder expandir sus posibilidades, de forma tal que la ciudadanía tiene que crearse también sus propias condiciones. Hay modelos que no funcionan, muchos de estos modelos en el mundo no están funcionando. 80 de cada 100 seres humanos viven en pobreza. Eso significa que hay que hacer cambios drásticos, profundos, no solamente el modelo de producción y de consumo, sino que al mismo tiempo en la forma como la sociedad está organizada. Mencionaba un tema muy importante también usted sobre el tema de la devaluación y la revaluación de la moneda, cómo funciona esa cuestión, digamos, de frente al comercio internacional y cómo nos afecta a nosotros. Completamente de acuerdo. Es que la devaluación es un impuesto permanente que pesa sobre todos los hondureños, porque esta es una sociedad importadora, y en la medida en que existe una devaluación, entonces el precio de todo lo importado aumenta. ¿Y a quién beneficiamos? Bueno, mantener una política de esa naturaleza para quienes exportan no es la mejor solución, de forma tal que deberíamos pensar en la gente y entonces reevaluar hasta determinadas condiciones económicas que así lo permitan, y en consecuencia con ello disminuiríamos la pobreza, disminuiríamos la inflación y generaremos una sociedad un poco más, yo diría, viable. Desde su perspectiva como economista, ¿cómo ve a nuestro país actualmente a 2 años, digamos, porque viene nuevamente el periodo político, digamos? Sí, es muy difícil porque en realidad no hay el nivel de inversión que se requiere para generar riqueza, por un lado. El segundo punto es que mientras nosotros no resolvamos el problema de alto riesgo país, mientras no respetemos la institucionalidad y hagamos exactamente que funcione un Estado de Derecho, un tercero, mientras no enfrentemos el lacerante problema de la corrupción, entre otros elementos, más la violencia, etcétera, etcétera, difícilmente tendremos condiciones mejores. Así que las circunstancias no son lo más positivo del caso, pero sí tenemos que tomar decisiones trascendentes para hacer que todo eso cambie. Será la única forma, con voluntad política se resuelve eso. Muy interesante ese mensaje también que deja usted, doctor, sobre el tema decía, es mi partido el que está en el gobierno, pero no podemos no mencionar el tema de los 1.000 millones, el tema de los fideicomisos, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese dinero? Completamente de acuerdo, o sea, no olvidemos que el enorme problema de nuestra nación es cuando analizamos las cosas desde una perspectiva intrapartidaria y se nos olvida la nación. La nación tiene que estar por encima de cualquier tipo de interés especial o partidario. Lamentablemente en nuestra sociedad se nos ha enseñado a pensamiento parcelario y a ocultar lo que les conviene a algunos sectores. En la medida en que hagamos eso, el país no es viable. Tenemos que hacer las cosas como corresponde, y los que tienen en algún momento la conducción de la nación y el dinero del pueblo deben pensar al mismo tiempo que no es un cheque en blanco el que se da. Hay que hacer las cosas bien, y sí tenemos posibilidades de hacerlo en Honduras, reitero, una sociedad viable. Para cerrar, doctor, ¿cuáles serían esas 3 formulitas, digamos, que se podrían aplicar en este momento para poder redireccionar el país, sobre todo en el tema económico? Bueno, la primera
es un llamado de la presidenta Xiomara Castro para unir la nación. No podemos continuar con una sociedad así dividida. La segunda, la necesidad de establecer un plan de gobierno consensuado, concentrado en los 5 temas fundamentales que hay en Honduras, y el tercer punto, un verdadero gobierno de integración nacional, independientemente de cuál sea su pertenencia partidaria, pero que todos piensan en la nación. Esa sería la salida.